Policía detuvo a 11 sujetos presuntamente implicados en la explosión en el sector Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. En poder de los sospechosos se encontró material explosivo, droga y armas. Poco a poco se recuperan las 17 personas que resultaron heridas en la explosión. Los habitantes de la zona y familiares de los afectados narraron a la noticia los momentos de pánico que vivieron la madrugada del domingo. 3 muertos durante balacera en el sector de Flor de Bastión, al noroeste del puerto principal. Nueva declaratoria del estado de excepción en la zona 8 busca frenar la ola de violencia del crimen organizado tras el reciente ataque con explosivos. Les mostraremos las cifras de cómo ha sido el incremento de estos hechos. Mujer y su hija, oriundas de Cotopaxi, murieron en un fatal accidente de tránsito en México. Familiares piden ayuda a las autoridades para la repatriación de los cadáveres. Tras la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, se denuncian chantajes en la Asamblea Nacional, donde existen criterios a favor y en contra de lo actuado por el legislativo. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y qué placer que estén junto a nosotros. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Saludamos ya a nuestros compañeros Adriana Peralta y Julio César Saona, quienes nos tienen importantes noticias. Empezamos contigo, Adriana, desde el suroeste de Guayaquil. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Anali, queridos televidentes? Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de RTS. Nos hemos trasladado hasta el sector conocido como Calle 8 en el Cristo del Consuelo, al suroeste de Guayaquil, donde lamentablemente se produjo este ataque que dejó 5 personas fallecidas y 17 heridos. Brevemente, como ustedes pueden observar a mis espaldas, está el sector con vallas y fuerte presencia policial, pero más adelante les brindaré más detalles del ambiente a esta hora en aquel sector y pues lo que han dicho las autoridades hasta el momento. Correcto, Adriana, muchas gracias. Y bien, nos vamos contigo, Julio César. Te encuentras en el noroeste de la ciudad. Buenas noches. Querida Anali y Adriana, muy buenas noches. Un gusto poder acompañarles y ser parte del informativo. ¿Qué es lo que ocurrió por acá? 2 detonaciones luego de que la policía encontrara artefactos explosivos en una de las viviendas del sector de El Fortín, esto en el noroeste de Guayaquil. Un fuerte despliegue policial y operativos que todavía se están dando en esta zona. Más adelante les vamos a tener la ampliación de la información desde este punto del puerto principal. Así es, regresamos con ustedes enseguida, compañeros. Aquí iniciamos, amigos, bienvenidos. La policía detuvo a 11 sujetos presuntamente implicados en la explosión en el sector Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. En poder de los sospechosos se encontró material explosivo, droga y armas. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. En menos de 24 horas de haberse registrado la explosión en Cristo del Consuelo, unidades élites de la Policía Nacional allanaron 11 casas en varios sectores de Guayaquil y se detuvo a 5 personas que estarían implicadas en este atentado. Y 5 personas ya aprehendidas que están siendo trasladadas a audiencia, armas detenidas, hay droga decomisada, hay explosivos también. El explosivo que se incautó en estos allanamientos es dinamita y pentolita, pero nosotros descartamos que ese elemento fue utilizado aquí. Y ahora se esperan los informes que emita la Fiscalía sobre las pericias recabadas, una por homicidio y asesinato y la segunda por terrorismo. La Fiscalía está articulando los diferentes esfuerzos, igual, para hacer las pericias de los vehículos. Han pedido asistencia internacional. En ese sentido está trabajando Fiscalía y nosotros como Policía Nacional estamos articulando todos esos esfuerzos. Estamos tomando medidas internas. Le hemos dispuesto al comandante de la zona 8 para que evalúe el trabajo individual y colectivo del personal policial acá y, de ser necesario, hagamos las acciones investigativas con la inspectoría o también los cambios que sean necesarios. Asimismo, la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil estima entregar las cintas de más de 20 cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, a fin de recabar más información sobre lo acontecido.
varias líneas de investigación que estamos trabajando, varias líneas de investigación. No descartamos absolutamente nada y todas estas líneas de investigación se las trasladará a la Fiscalía. Que esto tiene que ver con economías ilegales. Esto no es un acto de venganza porque asuntos sentimentales o cualquier otro tema relacionado con violencia interpersonal. En este sentido, las autoridades reconfirman la recompensa de $10.000 para quienes den información de quienes habrían participado en este suceso. La información se recitará de forma reservada al 1-800 delitos. La recompensa se mantiene de $10.000 por información que nos puedan proporcionar para esclarecer el hecho. Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y sobre este tema les contamos que poco a poco se recuperan las 17 personas que resultaron heridas en la explosión ocurrida en el sur de Guayaquil. Los habitantes de la zona y familiares de los afectados narraron los momentos de pánico que vivieron la madrugada del domingo. En Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil, en el sector conocido como la calle 8, está latente el temor y dolor entre los vecinos tras el ataque terrorista que dejó 5 personas fallecidas. En esta detonación 17 personas resultaron heridas, las mismas que fueron atendidas en distintas casas de salud de la ciudad. De su parte, el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, hizo una visita a los hospitales y constató el estado de estas personas, quienes de poco a poco fueron dadas de alta. Las ambulancias hicieron un triaje inicial, trasladando pacientes los más graves o el más grave hasta los diferentes hospitales. La mayor parte de las heridas eran con desgarro, lesiones muy profundas, heridas muy serias en extremidades. En tanto, sus familiares permanecen atentos a su evolución. Él está herido. ¿Por qué? Porque él fue una víctima colateral. Él tiene la discoteca, pero él no es ningún promotor de ningún bailadero. Ya está mejorcito. La zona aún está acordonada. La calle 8 continúa resguardada por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes colocaron mallas que impiden el paso a la zona cero. Los habitantes aseguran que la madrugada del domingo, como nunca, la farra se había acabado y que solo escucharon una balacera en un local de comida rápida. Y luego de ello, el estallido, que los levantó de la cama. Estoy a 2 casas de una explosión y yo estaba durmiendo con mi familia. Y en ese momento se escuchan unos tiros, como unos 15 tiros más o menos. Y no pasó ni 5 minutos cuando fue el impacto de la bomba. Estábamos dormidos y de repente el boom, nos asustamos. Salimos a la carrera. Pensábamos que era un terremoto, pero no fue un terremoto, fue una bomba porque yo a lo que abrí era humo que había aquí y la gente empezaba a salir corriendo. Esto dejó 8 casas destrozadas, al igual que vehículos y motocicletas que permanecían estacionados al pie de los inmuebles afectados. Durante las primeras horas de este lunes, la ayuda se hizo presente. La Comisión Solidaria del municipio de Guayaquil llevó fundas de víveres, desayuno, vituallas e incluso sillas de ruedas para personas que registraban dolencias, mientras que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad adecuó una ambulancia, donde junto a la Dirección de Salud Municipal ofrecieron atención médica a los habitantes y afectados de este suceso. Informó Carlos Julio Gurumendi. Oye, que nos ayude, por favor. La Policía Nacional asegura que esta explosión ocurrida en la conocida calle 8 responde a una acción que se habría planificado en contra de alias Cucaracha. Pero, ¿quién es este personaje? En la siguiente nota conoceremos el por qué se lo involucra. Inmediatamente después del hecho terrorista surgieron los alias como presuntos objetivos de estas acciones violentas. Así, por ejemplo, Cucaracha, cuyo nombre original es Juan Carlos Corozo Mercado, de 47 años. El atentado estaba dirigido a alias Cucaracha, es una persona residente en el sector. El funcionario asegura que el ataque estaba dirigido hacia este personaje. Ser el dueño de ese local que funcionaba sin permisos es uno de los argumentos que alimentan esta teoría. Bueno, es la persona que tenía la esposa ahí, que tiene la discoteca y que ellas serán los que... Al final, nosotros tenemos que entregar la información a la Administración de Justicia. Sin embargo, sus familiares decidieron hablar. Su esposa, por ejemplo, con nombres y apellidos, decidió expresar su defensa a quien considera una persona que no tiene pendientes con la justicia. Que me enseñen los antecedentes penales de mi esposo.
Aseguró que su esposo es una de las 17 víctimas que resultaron heridas de este atentado, que su salud es estable. Él está herido. ¿Por qué? Porque él fue una víctima colateral. Sin embargo, las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos, saber quiénes están detrás de este suceso y qué motivos tenían para atacar de esa forma tan violenta. Informó José Morales. 22 horas con 9 minutos, amigos, y nos vamos hasta el sector conocido como el Cristo del Consuelo para conocer cómo avanza la situación allí. Estamos ya contigo, Adriana Peralta, en vivo y en directo. Por favor, coméntanos más detalles. Te escuchamos. Así es, Ana, y queridos televidentes, permanecemos aquí en el sector conocido como la calle 8, en el Cristo del Consuelo, al suroeste de Guayaquil, y yo me voy a mover para que ustedes puedan apreciar cuál es el ambiente a esta hora de la noche. Son las 22 horas con 10 minutos, hay vallas que han instalado los elementos de la Policía Nacional, se está permitiendo el paso solamente de los moradores de esta zona para que lógicamente ellos puedan ingresar a sus respectivas viviendas. Hay algunas camionetas con uniformados que permanecen en este sitio para resguardar la integridad de los habitantes de este populoso sector de la urbe porteña. Lo que puedo decirles también, si me ayuda mi compañero Efren Flores, allá hay movimiento por parte de los motorizados, del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional. Tal parece que se encuentran realizando algún procedimiento a esta hora. Repetimos, estamos en vivo y en directo cuando son las 10 de la noche con 10 minutos. En aparente calma. No se han reportado novedades en las últimas horas y después del trágico hecho que se registró aquí, que cobró la vida de 5 personas y existen 17 heridos, 2 de ellos de gravedad. La policía permanece en el sitio y por supuesto las autoridades temprano en la mañana estuvieron aquí también, donde dieron algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, actualizó la información sobre la explosión, detalló que en 11 allanamientos realizados en torno al atentado de la calle 8, ya 5 personas han sido detenidas. Sin embargo, no se ha obtenido mayor información por parte de estos aprehendidos, todos procesados por tenencia ilegal de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Y bueno, sostienen que el atentado habría sido en contra de alias Cucaracha, aparentemente habría sido el objetivo, aunque sus familiares lo descartaron también a tempranas horas de la mañana. Y de igual manera es un hecho que se está investigando y ratificó el gobierno que dará $10.000 quien dé información sobre los autores de este atentado en la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo. Importante decir también que hubo una reunión encabezada por el gobernador de la provincia del Guayas, donde indicaron de qué forma asistieron a los damnificados de esta zona. Por ejemplo, aquí sí se puede observar que ya arreglaron el tema del tendido eléctrico, también hicieron la revisión respectiva de cada una de las cosas, de las casas afectadas, entre otras ayudas que brindaron algunas autoridades, no solo de la gobernación, sino también de la municipalidad de Guayaquil. Aunque se dijo que estaría el presidente Guillermo Lasso, pues no acudió. Sin embargo, el ministro del Interior sí explicó que todas las investigaciones se están siguiendo en estas horas. De hecho, nos encontramos inclusive en un estado de excepción decretado por el primer mandatario que les permite a las autoridades pertinentes, en este caso la policía, con ayuda de elementos también de las Fuerzas Armadas, que por cierto son al menos 600 militares que van a ayudar en estas tareas para resguardar y controlar la ola de violencia y criminalidad. Y les decía que este estado de excepción permite a la policía ejecutar los allanamientos sin la necesidad de una orden judicial. Por tanto, ese es el movimiento que se registra, porque como continúan las investigaciones, con ello van los allanamientos a los puntos donde determina la inteligencia policial. Ya se acaban de ir los elementos del Grupo de Operaciones Motorizados, algunos moradores están pasando también, sin embargo existe permanente presencia aquí de las camionetas policiales. Hay otros datos que quiero comentarles que se dieron a conocer en medio de este estado de excepción, y es que preocupa las 861 muertes violentas que se registran en lo que va del año en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y han sido 113 ataques con explosivos, según determinó la institución del orden.
Repito, también el gobernador dijo que se reforzará la seguridad en medio de este estado de excepción con la presencia militar de al menos 600 uniformados. Y un último dato que dio hace pocas horas el comandante de policía de la zona 8, el general Víctor Zárate, es que ya hay algunos resultados que se los voy a compartir en este momento. La policía señaló que en los operativos hasta ahora se ha decomisado un fusil, han retenido 2 motos y existen 2 personas detenidas. Han encontrado alimentadoras y chalecos antibalas. Por supuesto, esto no termina aquí y nosotros vamos a permanecer en el punto para brindarles la información oportuna y cualquier novedad que se registre en la zona 8, aquí en el Cristo del Consuelo, al suroeste de Guayaquil. Por ahora todo en aparente calma. Eso sí, el trabajo de la Policía Nacional no cesa. Adelante, Ana, tú tienes más noticias en estudio. Gracias, Adriana. Crítica situación por esta ola de violencia y delitos que se registra. Más adelante, en efecto, tendremos un nuevo enlace. Y bien, amigos, permanezcan muy atentos cuando son las 22:15, porque en breve les contaremos que pacientes y sus familiares se quejan por la demora para extraer una bala en un hospital público para el cual se debe colocar una denuncia en la Fiscalía. Tendremos un informe especial. Además, mujer y su hija oriundas de Cotopaxi murieron en un fatal accidente de tránsito en México. Su familia pide ayuda a las autoridades para la repatriación de los cadáveres. La ampliación de estas noticias en breve. Ya en temas políticos, el Consejo de Participación denuncia injerencia de funciones por parte de la Asamblea en la posesión del superintendente de bancos y asegura que continuarán con el proceso de la nueva terna enviada por el Ejecutivo. Veamos todos los detalles. Rodeada de policías, así se encuentra la Superintendencia de Bancos de Quito y Guayaquil, luego de que el gobierno indicara que desconoce a Raúl González como titular de esa institución. González denunció que no se le permite ejercer sus funciones. El día de ayer, en horas de la madrugada, automáticamente me quitaron el Quipux, me quitaron el correo institucional y, oh sorpresa, mediante un comunicado por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designa a la subrogante Guadalupe Cabezas. Lo que debía ser una designación a un superintendente de bancos se convirtió en un conflicto político entre el gobierno, la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y la Justicia. En un pizarrón, el presidente de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, explicó la cronología de los hechos y el por qué Raúl González no puede oficializarse como superintendente de bancos. Si existe una sentencia constitucional que declara nula la resolución de designación, no existe razón jurídica alguna para que la Asamblea Nacional haya procedido a posesionar con una resolución que no tiene efectos jurídicos al ingeniero Raúl González como superintendente de bancos. Esto agrava la crisis institucional. El Consejo de Participación Ciudadana continuará con su trabajo de conocer la nueva terna del Ejecutivo y que de emitirse en los próximos días una nueva sentencia de la Corte Provincial del Guayas, se acatará lo que determine la justicia. La única solución y salida a esta crisis es respetar el Estado de Derecho. Mientras se busca una salida a este conflicto político, los ciudadanos que requieren hacer sus trámites en la Superintendencia de Bancos deben hacerlo de manera virtual, debido a que sus puertas se han cerrado al público, informó Valeria Navarro. La nueva declaratoria de estado de excepción en la zona 8 busca frenar la ola de violencia del crimen organizado tras los ataques con explosivos ocurridos en el sector de Cristo del Consuelo en la urbe porteña. José Morales nos trae en cifras cómo ha sido el incremento de estos hechos. La zona 8, que comprende cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, registra una crecida acelerada de crímenes en los últimos 10 años. Así, por ejemplo, en el 2012, la cifra de hechos violentos se ubicó en 394. El 2017 fue el más bajo de la década, con un registro de apenas 194 muertes. Pero en el 2021 esa cifra creció a 950 sucesos.
y en lo que va del 2022 ya registra un total de 861 casos. Según el Ministerio del Interior, el 75% de estas muertes violentas están relacionadas a los decomisos de droga, que también están alcanzando cifras históricas, y que de aquello se desprende una guerra entre las bandas. Son organizaciones criminales que ya han venido generando esta ola de violencia en el país. Indiscutiblemente hay esta fragmentación que hubo desde los choneros y la fragmentación que hubo desde los cubanos. Esa disputa incluye constantes enfrentamientos con armas de fuego de corto y largo alcance, pero en los últimos tiempos también crecieron los ataques con explosivos. En lo que va del año, en la zona 8 se registra un total de 113 eventos. Solo en el mes de mayo hubo 28 actos de esta naturaleza. Indiscutiblemente que esto tiene que ver con economías ilegales. Esto no es un acto de venganza porque asuntos sentimentales o cualquier otro tema relacionado con violencia interpersonal. El último ocurrido en el Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, y que dejó 5 personas fallecidas, dio paso a la creación de un nuevo estado de excepción para los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Así, mediante el decreto ejecutivo 527, el gobierno suspende 3 derechos que son: la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida y la inviolabilidad de domicilio. En el primer caso se otorga facultades a las tropas uniformadas para impedir reuniones en el espacio público que atenten contra el orden. Mientras tanto, suspender la inviolabilidad de correspondencia permitirá identificar, analizar y recopilar mensajes que giren en torno al cometimiento de actos ilegales en relación a organizaciones delictivas. El tercer punto, sobre la inviolabilidad de domicilio, permite un rápido accionar por parte de las tropas del orden. Porque es importante que recabemos muchísima información y determinar los niveles de responsabilidad. Fundamentalmente para poder trabajar con una fuerza de tarea entre instituciones como Fiscalía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con allanamientos y sin necesidad de actos urgentes con la Administración de Justicia. Informó José Morales. Impactantes cifras. Por otra parte, 3 hombres murieron tras recibir varios disparos en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. La policía capturó a 5 presuntos autores de estas y otras muertes violentas. La gente alertó a la Policía Nacional por esta muerte de un sujeto que cayó abatido por proyectiles de arma de fuego cerca de un parque en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Pero una vez los equipos estuvieron ahí, otra alerta surgió, pues a una cuadra asesinaron con la misma modalidad a 2 hombres que estaban dentro de una vivienda. Es por eso que nosotros, a través de las personas que se encontraban como testigos oculares, se pudo recabar información y pudieron darnos los datos que corresponden al vehículo y a un número de ocupantes que se encontraban en el interior, que posiblemente pudieron haber sido quienes realizaron los disparos en contra de las 3 personas fallecidas. Los principales sospechosos de estos asesinatos se trasladaban en un auto que por sus características pudo ser localizado a la altura del Canal de la Muerte, con 5 ocupantes. No se encuentra el arma vinculante, sin embargo, hay muchos indicios que nos hacen presumir que habrían participado en algunos hechos delictivos. Las autoridades policiales no compartieron nombres ni antecedentes delictivos, ni de los fallecidos, ni de los hoy aprehendidos. De manera paralela, desde la Gobernación del Guayas se lideró el puesto de mando unificado con todas las carteras de Estado para ejecutar acciones en el sector del Cristo del Consuelo. Según informó el gobernador, se reparó el alumbrado público, brindó atención médica integral, se restableció el internet e hicieron una evaluación del estado de las viviendas. La inseguridad es tarea de todos y por lo tanto estamos comprometidos todos por, en este caso, mantener el orden en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Informó Adriana Peralta. Y la policía realizó 2 detonaciones controladas durante la tarde de este lunes en el sector de El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Los artefactos explosivos fueron localizados en una vivienda del sector. Julio César Saona se encuentra allí en el lugar de los hechos y nos tiene más detalles. Julio César, adelante con tu reporte, te escuchamos.
Querida Anali, buenas noches, así es. Nosotros desde el sector El Fortín, en donde lo que primero hemos visto es que se han dado varios operativos acá en la zona. Las investigaciones previamente a un caso determinaron que en cierto sector, en una de las viviendas de la zona, pues se localizaron, aparte de un arma de fuego, 2 artefactos explosivos, los cuales con toda, más que nada, pues la tranquilidad y sobre todo, pues no, la cautela, detonaron estos artefactos explosivos acá en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Para esto les hemos preparado un informe respecto a lo que fue la jornada en este punto de la urbe. Adelante con el video. Fue un inicio de semana movido en Guayaquil y aparte de sumarse nuevas muertes violentas en la urbe, los operativos y allanamientos no pararon durante todo el día. En los bloques 2 y 3 del Fortín, esto en el noroeste de la ciudad, 2 artefactos explosivos fueron encontrados tras investigaciones ejecutadas durante los últimos días. El comandante de policía de la zona 8, Víctor Hugo Zárate, daba los detalles de cómo iniciaron estas acciones. Todo empezaba con un caso específico. Todo nace ante el reporte de desaparición de un ciudadano, Roger Alex Alvarado. Se lo ubicó el domingo 14 de agosto en el conocido como Canal de la Muerte, que permitieron la recuperación de un vehículo, que era de su propiedad. El vehículo fue encontrado básicamente en los exteriores del inmueble ubicado en el bloque 2 del Fortín, noreste de Guayaquil. Ahí encontraron los artefactos, los cuales fueron detonados uno a uno con 30 minutos de diferencia. Ubican a 2 personas que se encontraban en el interior del vehículo. Al notar la presencia policial, ingresan en precipitada carrera para evadir la acción de los policías dentro de un inmueble en el que encontraron, además de un arma de fuego, artefactos explosivos. De este hecho, 2 personas resultaron detenidas. Tenemos 2 personas detenidas. El uno responde a los nombres de Luis Eduardo ML, ecuatoriano de 33 años, 2 registros antecedentes. La otra persona, Steven Jesús SB, ecuatoriano, 19 años, tampoco registra antecedentes. Esto preocupa a las autoridades, pues los explosivos eran de fabricación casera. La incógnita es de dónde consiguen los materiales los antisociales para poder elaborar este tipo de explosivos. Se encontraron 2 cilindros de gas, huecos, que contenían en su interior cargas explosivas. Con cámaras de Hilario Vera, informó Julio César Saona. Pues bien, así es, las noticias a esta hora de la noche, y es que los operativos continúan a esta hora justamente en distintos puntos del sector del Fortín. Justamente hablamos un poco con la policía porque queríamos ingresar hasta el lugar en donde se dio la detonación de estos 2 artefactos explosivos. Sin embargo, hubo un tratamiento hostil por parte de algunos de los habitantes del sector. Recordemos que a la hora o en el momento de que se hizo justamente la explosión de estos artefactos, pues había una gran cantidad de policía. Incluso el propio comandante de la policía de la zona 8, Víctor Hugo Zárate, estuvo presente en la detonación de ambos artefactos explosivos. Pero dentro de pocas horas igual se darán los resultados de los distintos operativos que se están ejecutando en pleno estado de excepción en este punto de la ciudad de Guayaquil, como en otros sectores aledaños como Flor de Bastión, Paraíso de la Flor y demás. En todo caso, nosotros estaremos atentos para cualquier información o noticia que se dé desde este sector justamente del puerto principal. Anali, tú tienes mucha más información desde estudios. Muy buenas noches. Claro que sí, Julio César, y nosotros permanecemos atentos. Y con una noticia relacionada, queremos contarles, amables televidentes, que los daños y muertes provocados por el ataque con explosivos en el sur de Guayaquil evidencian el incremento de estos atentados en el país. Según información policial, estos casos sobrepasan, escuchen bien, los 140 a escala nacional, y de esas cifras, 73 corresponderían a la zona 8. Se me explotaron todos los vidrios de la casa y de mi carro. La explosión del fin de semana en el Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil, es el ataque con explosivos más mortífero en la historia reciente del Ecuador. Fragmentos metálicos fueron encontrados tanto en los cuerpos de las personas que perdieron la vida, así como en las personas que se encuentran heridas. Aguanta, que sí puedes. Considerando que en los últimos meses los atentados relacionados con estos artefactos sobrepasan los 140 a escala nacional,
y de estos, 73 han alarmado a los habitantes de la zona 8. Los ataques con explosivos se han multiplicado tanto que tan solo en las primeras semanas de agosto, barrios del distrito Pascuales estuvieron a merced de estos artefactos. De hecho, este sector del norte de Guayaquil concentra el mayor número de atentados hasta la fecha, 15 en total, aunque no es el único distrito de la zona 8 afectado por eventos con explosivos, pues le sigue Nueva Prosperina con 11 casos, los distritos Sur, Esteros y Florida con 9 casos cada uno, mientras que el distrito Modelo cuenta con 6, al igual que Portete. Por su parte, Durán registra 5. Y por último, el distrito 9 de octubre cuenta con 3 eventos. Cabe indicar que estos atentados, en la mayoría de los casos, están relacionados con extorsiones, ajustes de cuentas entre bandas o amenazas a instituciones del Estado, como muestran algunos de los ataques. Esta represalia es por los trabajos que días anteriores la policía viene realizando en la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, a veces estas explosiones terminan con la vida de inocentes o destruyendo los sueños de otros. Eso se pudo prevenir porque no es ahorita. Informó Eric Zambrano. 22 horas con 30 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos les contaremos que pacientes y sus familiares se quejan por la demora para extraer una bala en un hospital público para el cual se debe colocar una denuncia en la Fiscalía. Tendremos un informe especial, quédese con nosotros. Ya regresamos. Horas con 37 minutos, amigos, y presten mucha atención porque tenemos una noticia de última hora. Ya se viralizan en redes sociales un nuevo caso de aparente sicariato. Medios locales informan que el Colegio de Abogados de Los Ríos acaba de enviar un comunicado sobre este presunto atentado armado al fiscal Federico Estrella. Esto según versiones extraoficiales. La Fiscalía también en su cuenta oficial de Twitter anuncia lo siguiente: se recaba indicios con el objetivo de determinar responsabilidades por el atentado que sufrió hace minutos un agente fiscal de Babahoyo. El funcionario fue trasladado a una casa de salud con pronóstico reservado. Es una noticia que se encuentra en desarrollo y ya tenemos a nuestro equipo periodístico desplegándose hasta el sitio para recabar más información. Y retomamos nuevamente el enlace con nuestra compañera Adriana Peralta. Por favor, Adriana, actualízanos la información. ¿Cómo avanza todo allí? Buenas noches. ¿Qué tal, Ana y queridos televidentes? En efecto, permanezco en las calles Décima y la H del sector Cristo del Consuelo al suroeste de Guayaquil, donde se suscitó este hecho terrible que ha conmocionado al país entero, el acto terrorista en el que 5 personas perdieron la vida este domingo y existen 17 heridos, 2 de ellos de gravedad, según lo que han informado oportunamente las autoridades pertinentes. En este punto, a esta hora de la noche, cuando son las 22 horas con 38 minutos, como les comentaba al inicio del enlace también, hay presencia policial. Ahí ustedes están observando, queridos televidentes, los elementos de la institución del orden que van a permanecer en este sitio en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso por la ola de criminalidad, de la ola de violencia que ha ido en escalada y que pues derivó en este ataque que reportamos en el sector donde estamos en este punto de Guayaquil, y es lo que les estoy informando al momento de la presencia policial. Hay unos 5 carros de la institución del orden y también se ha sumado otro patrullero de la ATM, de la Autoridad de Tránsito de la urbe porteña, que se encuentra aquí del lado a mi derecha. Llegó hace pocos minutos también para colaborar en esta tarea, porque recordemos que lo que se ha dicho es que debe ser un trabajo
interinstitucional en medio de esta emergencia que estamos atravesando. Y de hecho el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha mencionado que ante lo ocurrido están trabajando bajo algunas hipótesis. La primera sería este ataque por el decomiso de una fuerte cantidad de droga. Aparentemente son las líneas investigativas que han establecido este decomiso ocurrido el pasado 12 de agosto. El otro tema sería por las vacunas, también las vacunas extorsivas que hemos reportado se dan en algunos puntos no solo de Guayaquil, sino en varias partes del país. Y otros hechos de prevención en la zona. Son esos 3 ejes investigativos que está por determinar la Policía Nacional, porque según lo que se nos ha informado hasta el momento es que existen también 5 detenidos, pero que no han proporcionado mayor información. Por tanto, van a ahondar en las investigaciones respectivas para poder determinar con exactitud por qué lanzaron estos explosivos aquí en el sector conocido como la calle 8, al suroeste de Guayaquil, que también dijeron que son explosivos manipulados y fabricados de forma artesanal. De allí también que tienen que ver de dónde están obteniendo estos materiales los miembros de las organizaciones delictivas para poner en zozobra a la población. Aparentemente a unas cuadras del punto donde nos encontramos se estaría realizando el velatorio de una mujer que cayó del balcón de su casa producto del ataque con explosivos. Esto es lo que puedo informarles por ahora, queridos televidentes. Y Anali, tú tienes más noticias y continúas desde Estudios Centrales. Adelante. Adriana y amigos, sin duda esta es una declaración de guerra al Estado, como ya lo decían funcionarios del gobierno en horas de la tarde. Te agradecemos con este reporte. Pasamos ya a temas internacionales. Ya estamos de regreso con lo anunciado, amigos. Para extraer una bala en un hospital público, el herido o sus familiares deben colocar la denuncia en fiscalía y aún así, presentando este documento legal, los médicos se rehúsan a realizar el proceso quirúrgico sin orden judicial. Veamos los detalles de esta problemática en un informe especial presentado por nuestra compañera Maite Morán. Días de angustia e intenso dolor vivió Viviana Carranza luego de que su hija Katie, de 6 años de edad, recibiera una bala perdida. Ensangrentada la trasladó al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, donde permaneció 72 horas con el proyectil dentro de su cuerpo, pues los médicos se habrían negado a extraerle la bala sin orden judicial. Me dijeron que no podían hacer nada mientras no pongo una denuncia. Yo pensaba que con esa orden yo ya podían extraerle la bala a mi hija y nada. Digo, pero si me hicieron poner una denuncia para poderle extraer la bala y no han hecho nada. Ahí viene y me dice, no, lo que nosotros necesitamos es una orden judicial para poderle extraer la bala a la niña. Tras hacer público su caso, la niña fue intervenida. Sobre esta situación le consultamos a la directora del hospital. Nosotros seguimos protocolos médicos y también desde el punto de vista del contexto legal. Sin embargo, no detalló cuál es el protocolo legal que dicen estar obligados a cumplir. En medio de la angustia por el estado de salud de las víctimas, los familiares deben dividirse entre cuidar a sus pacientes y acudir a las instancias judiciales. Este padre lo vivió con su hijo de 10 años. Lamentablemente mi hijo fue impactado por una bala en el brazo. Solamente me dijo que si yo ya había denunciado o la INAPEM venía conmigo, pero nosotros vinimos solos. ¿Usted presentó la denuncia aquí en el hospital? Todavía no porque recuerde que lo saqué el viernes, más o menos a partir de las 5 o 6 de la tarde y no estaban laborando. Y mañana a primera hora la voy a presentar. ¿Con ese documento le van a ayudar? Ojalá que sea así. Pero existen decenas de casos similares. Sin denuncia, sin orden judicial, no les extraen las balas. Pero en
realidad es necesario tener un documento legal? En alguna parte del Código Orgánico Integral Penal especifica cuál es el procedimiento que deben seguir los médicos para extraer balas cuando llegan heridos adultos o niños a sus camillas. No existe, es un procedimiento inventado por el hospital, no hay ningún procedimiento que diga que hay que esperar un oficio de la fiscalía para que le extraigan a usted la bala. El procedimiento correcto no es sentarse a esperar que llegue un oficio del fiscal o del juez diciendo saque la bala. En el COIP se hace alguna diferenciación entre el retiro de un proyectil a un menor de edad que ha sido víctima colateral de las bandas delictivas y los mayores de edad que recibieron disparos porque pertenecían a ellas. El COIP no puede regular una situación que es un procedimiento médico, quirúrgico, que depende de la situación específica que el médico recibe. En ese momento el médico sabrá si la bala compromete órganos, si la es un riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, el COIP no va a regular eso jamás. Sin embargo, a flagrancia de fiscalía siguen enviando desde los hospitales a las víctimas de balaceras en los casos donde no se han comprometido órganos vitales para que coloquen las denuncias antes de realizarles los procedimientos quirúrgicos para extraerles las municiones, informó Maite Morán. Para extraer una bala, los médicos solicitan la denuncia u orden judicial. Sin embargo, Fiscalía, Policía y hasta el mismo Ministerio de Salud reconocen que no es necesario. Vacío legal o negligencia, los detalles este martes a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Más noticias para ustedes. 4 hombres murieron tras ser acribillados a tiros en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas. Sujetos armados a bordo de varios vehículos atacaron con armas de fuego a las víctimas. 4 personas muertas aquí. El ruido de las balas alertó a los habitantes del cantón Río Verde, asentado al norte de la ciudad de Esmeraldas. En medio de la oscuridad, los curiosos buscaron averiguar la novedad y se toparon con 4 personas tendidas sobre la calzada agonizando. Inmediatamente nosotros nos activamos en esos lugares y pudimos atender todos los requerimientos. Las víctimas habrían sido sorprendidas cuando estaban conversando. Algunos testigos relataron a la policía que observaron varios vehículos que utilizaron los criminales para acabar con la vida de los amigos. Los cuerpos quedaron dispersados. Los uniformados presumen que intentaron esquivar a las balas. Pero estamos trabajando y tenemos unas líneas investigativas que nos están permitiendo mejorar los resultados y realizar los operativos. Agentes de criminalística y DINASED acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres y tratar de establecer qué ocurrió, cuáles fueron las motivaciones. En la provincia se contabilizan ya 301 muertes violentas. Es una tasa alta realmente que sí nos está preocupando a nosotros como policías. Hasta el momento 3 de los cuerpos han sido identificados en el departamento forense de la ciudad de Esmeraldas, informó Iván Casamen. 2 personas que se movilizaban en una motocicleta murieron en un trágico accidente de tránsito registrado en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Un cuadro de sangre y dolor se observó en la vía Lago Agrio Coca en el sector de la parroquia San Pedro de los Cofanes en el cantón Chuchufindi. 2 cuerpos tendidos en la calzada se podían observar producto de un siniestro vial que les arrebató la vida. Al llegar se pudo visualizar que había un accidente de tránsito de una motocicleta y había 2 personas sin signos vitales sobre la calzada. Mi primo, él me ha mandado un audio y yo lo escuché, dijeron que estaban muertos. Las víctimas fueron identificadas como Eric Requelme y Jonathan Sarmiento, 2 primos que se encontraban movilizándose en una motocicleta y habrían sido impactados por un bus interprovincial que se dio a la fuga. Por donde nosotros vivimos ha pasado una petrolera de Chuchufindi, dice, y posiblemente que puede ser que eso los va golpeando, pasado para allá adentro cuando nosotros vivimos. Luego de las pericias realizadas por los agentes del CIAD, se logró dar con el paradero del bus de la cooperativa petrolera que estaría implicado en el mortal accidente. Con cámaras de Darwin Gonzaga, informó Emilio Albán Sánchez. Una mujer y su hija oriundas de Cotopaxi murieron en un fatal accidente de tránsito en México ocurrido el fin de semana. Familiares piden ayuda a las autoridades para la repatriación de los cadáveres. Ambas se trataban de llegar a Estados Unidos de forma irregular.
Y bien amigos, así finalizamos. Gracias como siempre por permanecer junto a nosotros. Damos paso ya a nuestro compañero José Alberto Molestina con la mejor información deportiva. José, bienvenido, buenas noches.